A ver, aunque nosotros tengamos como tema principal el de la extensión, realmente en el fondo de todo está el carácter institucional de una universidad. Difícilmente podemos hablar de manera aislada de la extensión si no nos enmarcamos en una dimensión más grande. Lo que hace la universidad en términos de extensión tiene que ver con la naturaleza general de la universidad, con su legitimidad histórica frente a la sociedad en la cual está inmersa y con los valores y fines y prácticas de esa misma institución. En ese sentido, la universidad de hoy es un producto histórico, y eso parece de perogrullo, pero tiene enorme importancia en la medida en que va creciendo, así como crece una persona, como crece un niño, y el contexto en que se desenvuelve le va introduciendo unas modificaciones importantes. Yo quise traer acá una metáfora que a veces desde el punto de vista pedagógico es útil para entender eso que es la universidad. Un tetraedro. Un tetraedro pues es una figura tridimensional. Tres de esas caras son las misionales y una de esas caras es el soporte. Las tres caras, y bueno que tengamos acá un auditorio en términos generales jóvenes, cada una de esas tres caras representa respectivamente la investigación, la docencia y la extensión. Y hay una cuarta cara que corresponde a lo que es el soporte institucional en términos administrativos, financieros, de recursos, de organización, de estructura, que digamos, sin el cual tampoco es importante la realidad de la institución. Pero cada una de esas aristas junta una dimensión con la otra. O sea que difícilmente nosotros podemos retirarla porque ya deja de ser universidad. Y ese asunto va a ser muy importante en la reflexión que vamos a hacer en adelante. ¿Seguimos? Por favor. Pero esa figura se vuelve un poquito más compleja y ustedes saben el rompecabezas ese de tres dimensiones que conocemos, ¿cierto? Que usted puede mover cubitos dentro del rompecabezas y esos cubitos pueden modificar de diferente manera el conjunto. Más o menos así ocurre, digamos, la actividad de extensión de la universidad que hoy conocemos, pero que no fue siempre así. ¿Seguimos? Entonces, la investigación, la docencia y la extensión son aspectos diferenciados de una misma unidad. Son tres dimensiones, cada una de esas dimensiones tiene su particularidad, pero su particularidad va a desaparecer si se trabajan aisladamente. Ese es el primer mensaje. Decíamos que la universidad es un producto histórico y esta mañana se mencionaba que estábamos viviendo 100 años de una conquista histórica de los estudiantes de la Universidad de Córdoba allá al occidente de Argentina. 1918. Todos allá en la mente, los que tienen allá un refresco histórico, ¿qué pasaba a principios de siglo? En ese entonces, 1917, había ocurrido algo supremamente interesante. Profesora, bienvenida, la recuerdo. Había ocurrido algo supremamente interesante en Europa, que después, ese triunfo de ese entonces, después, muchos años más adelante, fracasó.
pero que hasta ese momento era muy importante, la Revolución Rusa de 1917. Y Córdoba era una universidad nacional supremamente conservadora. Los estudiantes abandonaron una lucha y producto de esa lucha ocurre unos hechos, por favor, pasamos más adelante, que después se volvieron principios de la universidad actual. Algunos de ellos no se practican hoy día, pero otros siguen siendo importantes: la autonomía universitaria, la docencia libre, la libertad de cátedra, los concursos con jurados para el ingreso de profesores, la investigación como función de la universidad, la extensión universitaria y el compromiso con la sociedad. Esas fueron las banderas de los estudiantes y de algunos profesores de la Universidad de Córdoba. Eso va a hacer que la extensión, que no solo se originó acá en América Latina, tenía algunos destellos en otros lados, pase a ser uno de los elementos identitarios de la universidad latinoamericana. O sea, ustedes no van a encontrar en otras partes del mundo el mismo arraigo de la dimensión de extensión que ocurre en América Latina. Es decir, ese es muy nuestro, es una conquista muy nuestra. Y ya esta mañana ustedes escuchaban dentro de las distintas intervenciones por qué la extensión es importante. ¿Por qué yo seleccioné este tema para primera parte? Porque buena parte de nuestros esfuerzos cuando vamos a defender la extensión tienen que ver con el argumento de por qué la extensión sí vale la pena. Y difícil hacerlo si no recurrimos a la historia para argumentarlo. Pero eso, hablar de historia no es hablar del pasado, es hablar también del presente. Entonces, por eso recurrimos a eso. Sin embargo, antes de América Latina, digamos, abanderar este espacio de la extensión en la universidad, había destellos también en Europa, motivados por razones políticas. Los profesores de la universidad en Europa, particularmente en Francia, pero también en Inglaterra, consideraron que no era bueno que el conocimiento que ellos tenían se quedara adentro, sino que debería salir afuera. Querían compartir la ilustración. Al compartir la ilustración había una cosa interesante, y era que otros también recibieran al menos parte de ese conocimiento. Y empezaron a trabajar con cátedras libres, cátedras abiertas. Todavía existen cátedras abiertas en América Latina, por fortuna. En nuestra universidad existe una cátedra abierta todos los sábados para toda la sociedad bogotana, la que quiera ir, sobre temas importantes de estos tiempos. En Estados Unidos hubo algo supremamente interesante que promovieron para que la técnica llegase a las comunidades rurales. Fue una acción contundente, pragmática. El gobierno federal creó lo que se llaman los Grand Lands, mejor dicho, donaciones de tierra, para que las universidades, para que se crearan universidades, y las universidades tenían el compromiso a cambio de enseñar en el campo rural las técnicas que tenían ya desarrolladas en las facultades de agronomía y veterinaria. O sea que este movimiento aparece en muchas partes. En Francia, por ejemplo, se crearon las universidades populares, cuyo propósito era también compartir con los trabajadores industriales y los trabajadores rurales este asunto. O sea,
lo que hace eso que llamamos extensión es recoger toda una historia de muchas partes, y fuimos afortunados. Hoy día estamos celebrando que ellos, los de Córdoba, tenían razón. Eso no se puede olvidar, que ellos tenían razón. ¿Qué pasa? Por fortuna también ha habido organizaciones que se han ocupado de promover unos hitos que a la luz de hoy se han vuelto importantes en la reflexión de la extensión, como son las conferencias latinoamericanas. Y hay una organización UDUAL y hay otra organización iberoamericana de extensión, organizaciones que han venido recogiendo piezas importantes de lo que yo llamo la ontología de la extensión. Por ejemplo, entre la idea de vincular la universidad al pueblo, que era de Córdoba, se avanza en la idea de proyectar la universidad, en buscar estimular el desarrollo social, en difundir cultura y encontrar soluciones pertinentes a los problemas de interés general. Interés general. Estoy hablando interés general. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque hoy día una buena parte de las iniciativas de extensión no tienen como propósito responder al interés general, sino a intereses particulares de grupos, a utilizar la universidad para esos intereses específicos. Eso no vino de Córdoba, eso resulta después. ¿Por qué? Porque ha habido cambios históricos muy importantes. ¿Sí? Entonces, esta conferencia de 1957 recoge esas piezas que acabo de mencionar, esas que ustedes ven, ¿sí? Que van conformando el discurso de la extensión nuestro digo, de la universidad pública, por excelencia, ¿cierto? Unas piezas ahí centrales. Entonces, desde lo que hemos visto hasta ahora, seguimos por favor. Antes ahí, no, en la figura que acaba de proyectar, ahí, muy bien. Entonces, una primera visión es que la universidad tenía mucho para decirle a la gente. Es lo que llamamos la visión difusionista, proyectista, incluso hasta civilizatoria. Oiga, ustedes son ignorantes, yo les llevo acá para que dejen de ser ignorantes, ¿sí? O sea, había una dimensión muy interesante, pero que consideraba como el faro, como el portador de la luz, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Seguimos? ...1972, seguimos antes. 1972, imaginemos el contexto de 1972. ¿Qué está pasando en el mundo? El crecimiento económico después de la posguerra ya da síntomas de decaimiento. Nos avecinamos a una gran crisis mundial, la mayor crisis mundial de la cual todavía no se ha recuperado el mundo capitalista occidental, no se ha recuperado. La gran crisis de 1973, que se llamó crisis del petróleo, que se llamó crisis de todo eso. En América Latina, bajo la influencia de Cuba, se tenía una esperanza en un cambio social. Y hubo unos pensadores muy importantes, entre ellos Paulo Freire, brasilero, y otro muy importante en Colombia, y discúlpeme que tenga que referirme a él, Orlando Falsborda, con investigación, acción participativa. Y ahí ellos
plantaron unos puntos muy fuertes. Uno es que la gente en el entorno que rodea la universidad no es objeto de estudio, es sujeto de estudio. Sujeto, ese es un punto central. Como quien dicen, a mí no vengan a estudiarme, yo también soy capaz. Lo que pasa es que mis capacidades son distintas a las suyas, y entonces entendámonos. Más o menos esa era la pedagogía de Paulo Freire y también de Falsborda. Y entonces la universidad descubre que es verdad. Por lo menos la universidad pública consciente descubre que es verdad, que hay otros saberes por allí, y que cualquier cambio está mediado por el diálogo y la comprensión de esos saberes, ¿sí? Que ahí está la construcción del cambio, no en ausencia de eso. Y hay otros asuntos supremamente interesantes. Entonces es interacción, no es de aquí para allá, sino de allá para acá también. Pero otra cosa más importante, y es que en la medida en que yo enseño, en la medida en que yo salgo de la universidad afuera, también aprendo. Y también me puedo transformar. Hoy día, por lo menos en la Universidad Nacional y en otras universidades, la política es traer doctores PhDs, pero muy pocos de esos doctores PhDs, yo soy doctor PhD, ¿sí? Muy pocos de ellos tienen la experiencia del contexto, y una de sus grandes fracasos es no tener contexto de dónde se desarrolla el asunto. Entonces, sigo, por favor, siga. Seguimos, por favor, seguimos. La otra gráfica. Entonces, a ver, si ustedes me dicen, yo quiero sintetizar. Entonces hubo un tiempo que era en una sola vía, y llegamos a otro tiempo en donde entendemos que hay interacción. Eso no lo comprenden los doctores que llegan sin contexto. Parte de lo que tiene que hacer la universidad es que los doctores que han estado 5 años preparándose se contextualicen, que estudien el medio donde estamos. Yo sé que hay universidades que están haciendo mucho esfuerzo, y eso está bien, por preparar a su gente afuera, pero necesitamos que esa gente tenga contexto, que pueda hacer la traducción de su conocimiento al contexto en que estamos. ¿Seguimos? Entonces yo podría decir, y esto lo voy a leer muy rápidamente, que aunque todavía hay algunos pocos que cuestionan la extensión, principalmente los que tienen solamente la experiencia investigativa y docente, muchos sectores sociales y territorios necesitan de un conocimiento situado en el contexto, que los pueblos y las gentes que necesitan apoyo de la universidad son sujetos y no objetos, que hay necesidad de establecer un diálogo de saberes. Aquí yo doy un ejemplo que tal vez lo di la otra vez. En Colombia, por ejemplo, en relación con nuestro principal producto, donde hubo la acumulación originaria de capital, que fue el café, la federación, allí no participó la universidad, en la extensión la hizo la Federación de Cafeteros a motu propio. La Federación de Cafeteros hizo investigación para que las plantas del café que se tenían pudieran producir más pepas del grano, y lo hizo con criterios productivistas, es decir, para que hubiese mayor rendimiento
por hectárea, se produjeron esas variedades, produjeron más rendimiento, pero el gusto de la taza del café de esas nuevas variedades nunca fue igual a la taza original, la que le dio fama a Colombia. Resultado, hoy día Colombia perdió la oportunidad de tener esos degustadores de café anterior en el mercado internacional. Por un criterio, uno se pregunta, ¿y qué tal si la universidad pública hubiese participado en esa decisión? Probablemente la condición de críticos hubiera dicho, ojo, ojo porque se está perdiendo algo que es muy importante y ustedes, ahora lo podemos decir, se equivocaron. ¿Sí? Por precisamente tomar decisiones. Necesitamos entonces una universidad crítica y autónoma, independiente. Y parte de lo que se hace en extensión es que el criterio de intervención tiene ese sentido autonómico y crítico. Bueno, entonces, no todo lo que nos llega de afuera es lo que necesitamos. Entonces hablamos de una universidad pertinente y aquí hablamos de un entorno dinámico y diverso. Quiere decir que la receta que encontramos, entre comillas, que encontramos para una determinada zona no es la misma exactamente que para otro lado. Y además lo de la diversidad es una riqueza. No es papel de la universidad uniformizar a todos, ¿no? Porque hemos pagado también caro la idea de uniformización, pero además porque es que la diversidad es una enorme riqueza de vida, de sensibilidad y de conocimiento. Por eso, digamos, es deseable, perdón, tal vez estamos un poco descoordinados. Más atrás, por favor. Más atrás. La gráfica de las relaciones universidad-entorno, más atrás, yo creo que eso es más atrás. Más atrás tal vez, por favor, más atrás. Ahí. Bueno, entonces, digamos que la universidad es pertinente en el sentido de que es la que necesita el entorno y no otra, porque las hay. Y el segundo, que es un entorno diverso y cambiante, y que entonces las respuestas deben corresponder a esas condiciones. ¿Seguimos? Entonces vamos a conversar sobre las experiencias de construcción de las políticas de extensión. Experiencias de construcción de las políticas de extensión. Entonces, sobre esa base de reflexión, digamos, del sustento ontológico de la extensión, la revisión de de los documentos, digamos, que tratan sobre la experiencia en América Latina nos lleva a identificar unos enfoques que están entre las dos líneas que hemos mostrado, o sea, entre el enfoque difusionista del Faro y el enfoque crítico de la retroalimentación permanente y cambiante.
Entonces, digamos, a esos antecedentes de 1918 de Córdoba se le agregan, digamos, unas dimensiones, una serie de hitos democráticos, reformistas, pasando por los años 70 del enfoque crítico que ya mencionamos y un enfoque de alianza universidad que aparece de manera paralela en los años 70. Es decir, mientras en América Latina había una fuerza grande del enfoque crítico, en las universidades norteamericanas, especialmente en las privadas, había un enfoque empresarial. Es en las universidades de California, de esa zona, de Stanford, donde aparece la idea de que la universidad le entregue tierra, digamos, provisional, temporal, a empresas cercanas, digamos, en espacios cercanos a la universidad, para que ahí se desarrollen los parques industriales. Eso surge, eso empieza por allá en los 50, pero realmente se consolida en los años 70. Y allá es donde va a ocurrir, en ese experimento, es donde va a ocurrir la revolución de la informática y las telecomunicaciones en el Valle del Silicón. La Universidad de Stanford y otras universidades, incluso algunas de ellas públicas, participaron en ese complejo, ¿sí?, que es el complejo de las corporaciones, o sea, es el referente de las corporaciones universidad-empresa para producir un nuevo modelo. En ese nuevo modelo, las universidades de relación universidad-empresa, entonces la empresa se convierte también en un inversionista en donde participa de riesgo, depende de la negociación que se haga allí. Para las universidades norteamericanas la tierra siempre fue la mejor renta. Entre otras cosas porque una decisión pragmática del gobierno norteamericano de regalar tierra. Y muchas de las universidades, eso es lo que han hecho para poder crecer, vender tierra, ¿sí? Por cada asiento en el Congreso recibían 30.000 acres, en lo que se llamó un acta de la Morril. Y si había 2 congresistas, entonces 60.000, y se repartían en los estados. Es una decisión pragmática. Lo digo porque a veces a alguien le puede interesar, ¿no?, en términos de eso, ¿sí? Y así se han financiado. Entonces, las universidades tenían tierra y adoptaron, digamos, el hecho de dar tierra a empresas ahí, incluso hicieron edificios para instalar eso. Bueno, entonces, ese recorrido muestra que aquí hay historia y que esa historia viene para bien y para mal. ¿Qué es lo que ha ocurrido en universidades como las nuestras? En este caso es un ejemplo, el de la Universidad Nacional de Colombia, en términos de extensión. Seguimos, por favor, ahí. En términos de extensión hay muchas modalidades. Incluso a veces la extensión tiende a ser caótica, tendía a ser caótica. O sea, se llamaba extensión a un conjunto de actividades, sin criterios. Simplemente lo que se hace fuera de la universidad es extensión. Pero ¿cuál es el criterio de selectividad si tenemos 2 ofertas o 2 demandas al mismo tiempo? ¿Por cuál nos vamos? ¿Cuál es el criterio? Entonces, se necesitan criterios de selectividad. Se necesitan criterios de valor académico agregado. ¿Cuál va a ser el valor académico agregado que vamos a recibir? O sea, ¿va a haber acumulación del conocimiento, nueva acumulación del conocimiento? Nosotros hemos tenido discusiones alrededor de este asunto, porque hay veces que hay programas que se ofrecen 5, 10, 15 años, y eso se vuelve una rutina que además no tiene evaluación, que además no tiene una inserción de nuevos elementos, y entonces
ahí no estamos haciendo nada, estamos arando en el desierto. Bueno, ustedes observan, desde educación no formal, eventos de divulgación académica, artística y cultural, servicios académicos de extensión, como asesoría y otras cosas, consultorías, interacciones en eventos externos, servicios docentes asistenciales, prácticas y pasantías académicas, intervenciones específicas a demanda muchas veces, gestión tecnológica, programas de comunicación y de difusión, asesoría para la organización y desarrollo de programas académicos, programas y proyectos de innovación y emprendimiento, esto es muy reciente, programas estratégicos integrados. Estos programas estratégicos integrados, sobre eso voy a hablar un poco más detenidamente después. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho o hicimos en la UNI? Primero, hacer un inventario y sobre todo creación de un sistema de alimentación de las actividades de extensión y una clasificación de las mismas. Por ejemplo, clasificamos las que son por iniciativa nuestra interna y las que son por iniciativa de afuera. Es decir, encontramos que estábamos haciendo muchas cosas, pero que no las teníamos caracterizadas, que no las teníamos organizadas, que casi que eran actividades espontáneas, muy interesantes podrían ser, pero sobre los cuales no podíamos ni hacer reflexión, ni dar cuentas a la sociedad. Entonces se emprendió un trabajo en ese sentido, sistemático en ese sentido, de organizar esa información, pero teníamos un problema que no podíamos simplemente organizar la información que teníamos hasta ahora, porque esa ya mañana o dentro de un mes ya estaba desactualizada. Entonces era un sistema que tiene que alimentarse de manera continua, permanente. Y el centro es reflexión y sistematización de eso que hacemos, por dos razones: porque tenemos que aprender de lo que hacemos, y segundo, porque tenemos que dar cuentas de lo que hacemos, porque para algunos, yo diría muchos, sobre todo en ministerios, en la extensión no se hace nada, ¿sí? Entonces la documentación sobre lo que se hace se vuelve tremendamente importante. Una enorme preocupación que nos abordó fue el de la relación sistémica entre extensión, investigación y docencia. Entonces nosotros, pues eso tampoco es del otro mundo porque incluso hay teorías sobre ese asunto, organizamos lo que se llaman los programas estratégicos integrados. Quiere decir que en medio de tantas cosas, la pregunta es: ¿qué necesita el país? ¿Cuáles son las mayores problemáticas del país? Y definimos entonces unos campos, que son los que están ahí, unos campos de acción y programas estratégicos de la universidad, ¿sí? Que seguramente no alcanzan a ver, pero un programa fue de desarrollo rural y seguridad alimentaria. Otro programa, el ambiente. Otro programa, cultura y comunicación. Otro, educación. Otro, espacio y territorio. Otro, estado y sociedad. Otro, calidad de vida. Desarrollo tecnológico, derecho, ética y justicia. Y otro, desarrollo científico alrededor de las ciencias naturales. ¿Qué fue lo que quisimos hacer con esa experiencia de los programas estratégicos? Primero, que realmente la universidad asumiera eso más allá de un gobierno universitario, sino en un periodo más extenso. Ya esta mañana el doctor, el expositor, el doctor Omelio, decía: es muy difícil encontrar respuestas en menos de 5 años, en muchos casos. Y eso es verdad.
Entonces el compromiso de la universidad no puede ser de un solo gobierno, tiene que ser un compromiso de gobierno, perdón, de Estado universitario, si se puede llamar así, del Estado de la universidad, más allá de un gobierno. Y entonces alrededor de estos campos institucionales definimos unos programas específicos, por ejemplo, uno, cadenas alimentarias y patrones alimentarios, y así sucesivamente. ¿Cuál es la idea con esto? La idea es que cada uno de estos programas sea convergencia de investigación, extensión y docencia, es decir, que en currículos flexibles se introduzcan cursos alrededor de esa temática, que en algunos casos son obligatorios y en otros casos son electivos, pero que haya ese vínculo, que allí mismo en ese espacio de los programas se articule la investigación y por supuesto la intervención. Entonces se escogen áreas críticas, espacios, territorios críticos del país en donde ese tema problema sea, digamos, crítico, y sobre eso se va armando esa relación sistémica para la cual hay un seguimiento en la que participan gente del currículo, gente de investigación y gente de intervención, gente de la... Entonces digamos que alrededor de esto los nuevos gobiernos le han cambiado de nombres, ya otros los llaman por ejemplo nodos de conocimiento, en fin, pero digamos algo se ha avanzado en ese tratamiento sistémico y armónico entre esas dimensiones. Digamos, si algo nuevo les puedo yo contar hoy es la experiencia de estos programas estratégicos. La ventaja es que se priorizan unos ámbitos y se puede sobre esa priorización y relación interdisciplinaria hacer el seguimiento, la sistematización y la evaluación correspondiente. Uno de los problemas que tenemos, seguimos, uno de los problemas que tenemos con la extensión es que en los criterios de los procesos de acreditación institucional, eso que hacemos difícilmente encaja dentro de los estancos que a menudo utilizan los sistemas de acreditación internacional. Probablemente pueden sumar el número de proyectos, pero eso finalmente no es lo que nos interesa a nosotros. Nos interesa es la transformación de allá, de la realidad. Entonces, hay necesidad de ser creativos para definir cuáles son los indicadores de la extensión, ¿sí? Yo no me demoro porque hace un rato el rector que expuso, pues dijo varias cosas al respecto. Hay que ser creativos en términos de los indicadores que vamos a medir. Y quién los va a medir y quién va a ser el que da la información de esa medición. Bueno. Entonces, de esta experiencia que nosotros hemos tenido básicamente en los últimos 15 años, digamos, un punto fue que nos llevó a una estructuración de los elementos básicos para la gestión de la extensión en la universidad, lo cual implicó un estatuto de la extensión, unas reglas del juego, porque sobre eso hay mucha dicotomía y hay mucha discusión y hay mucha polémica ya en el ejercicio mismo del trabajo de extensión. Entonces hay unas regulaciones necesarias. Una construcción de criterios generales de pertinencia social. Hay la necesidad de mantener diagnósticos de esos campos sobre los cuales nos ocupamos,
un diagnóstico interno, somos fuertes en qué, nosotros, universidad, somos fuertes en qué es lo que más sabemos, y cómo cruzamos esas fortalezas con el diagnóstico externo. Normalmente trabajamos en dos dimensiones los diagnósticos, uno territorialmente y el otro sectorialmente, por sectores sociales, ¿sí? Pero hay una exigencia para, o sea, eso tiene un esfuerzo. Ahora, en ese esfuerzo la investigación nos ayuda mucho, el área de investigación, incluso el área de docencia también nos ayuda mucho, ¿sí? Pero entonces se necesitan las instancias colegiadas de interacción interna, lo que llamamos integración. Llamamos integración hacia adentro e interacción hacia afuera, ¿sí? Pero no se puede hacer extensión si no tenemos los diagnósticos actualizados y precisos, ¿cierto? Y solamente con base en eso podemos nosotros formular estrategias. O sea, no se puede hacer, o mejor dicho, sí se puede hacer, pero tenemos problemas institucionales internas en relación con lo que le contamos a la sociedad de lo que hacemos. Tenemos problemas si no hacemos eso. Pero además las estrategias se vuelven supremamente importantes en la medida en que hay una gran responsabilidad. O sea, hacer extensión implica una enorme responsabilidad cuando pretendemos cambiar algo y ese cambio no sucede o sucede en sentido contrario. O sea, por eso decimos que la extensión es compleja. Compleja no en el sentido de que sea difícil, que también lo es, sino en el sentido de que ocurren a veces relaciones y productos insospechados. Insospechados, lo que se llama en complejidad emergencias. O sea, que no estaba previsto, quisimos hacer una cosa buena, pero no nos resultó otra muy distinta. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con los millennials? ¿Sí? Hoy día los jóvenes millennials, ¿qué pasa con ellos? ¿Quién los hizo así? ¿Sí? Y tienen muchas cosas interesantes. Entonces, de ser millennials se están beneficiando, en muchos sentidos se están beneficiando los arquitectos, porque están vendiendo más apartamentos pequeñitos, porque muchos ya no se casan, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, la cosa resulta de otra manera, ¿cierto? Lo que ocurre con muchos países de Europa que hicieron énfasis en la protección para no tener hijos y ahora tienen problemas. O sea, resulta todas esas cosas cuando la intención original fue de una manera y resultó otra. Entonces, hay una enorme responsabilidad con la extensión, realmente con lo que pretendemos hacer, ¿sí? Por eso las estrategias tienen que ser pues, muy bien montadas, muy bien organizadas. Para terminar, porque ya se me está acabando el tiempo, hay una estructuración de elementos básicos de la política de extensión, la construcción permanente del sentido, es lo que llamamos ontología y axiología de la extensión. Eso le corresponde a la universidad hacerlo de manera permanente y sobre todo para protegerse de los embates que hay hoy día. Probablemente acá en Panamá no he oído esta mañana ni oí ahora, pero parte de lo que está haciendo el Estado en muchos países es reducirle el presupuesto a las universidades para que éstas se vean obligadas a vender servicios. ¿Sí? Eso no lo he visto tanto acá, por lo menos no lo oí, pero si eso está ocurriendo acá, pues entonces sí la hipótesis es cierta, ¿no? Eso no lo oí, pero mire, están obligando, están recortando. Ayer mismo me llegó una comunicación de todos los rectores de las universidades públicas de Colombia protestando ante el nuevo gobierno por el recorte. ¿Y qué es lo que exigen? Y eso ha sido ya de los últimos 20 años. Sí, ofrezca servicios, recursos propios, usted puede generar recursos propios. Sí, pero eso tiene un límite.
¿sí? Es decir, apretar sí, pero ahorcar no, ¿sí? Y sobre todo, ¿a costa de qué? ¿Qué es lo que se pierde? Se pierde sentido de universidad, se pierde, digamos, la perspectiva de lo que es esto. O sea, no todos los cambios, porque a veces decimos nosotros que transformamos el mundo, o que queremos transformar el mundo, pero hay muchas cosas que no deberían transformarse por lo menos de esa forma, ¿sí? Bueno, el estatuto y la normatividad de regulación se vuelven importantes, la estructura orgánica, las instancias de dirección, las instancias colegiadas de coordinación con docencia e investigación, esas instancias se vuelven definitivas. Con eso tenemos un problema cultural, y es que cada quien quiere ser cabeza de ratón, ¿sí? Los jefes, los universitarios, por más que sean universitarios, no escapan de eso, y entonces la coordinación se vuelve casi imposible. Las instancias y los momentos operativos y o relacionales de integración sistémica entre la extensión y la docencia se vuelven claves. El sistema de información y la visibilidad de la gestión de la extensión ante la sociedad y ante el Estado se vuelven claves. Las fuentes de financiación de la extensión, los procesos de sistematización, evaluación y rendición de cuentas de la gestión y del impacto social y ambiental de la extensión. Entonces volvemos otra vez a lo mismo. Ahí hay un cuadrito rojo que supuestamente es la universidad, una universidad pertinente, afuera un entorno dinámico y diverso, y es sobre eso que construimos los criterios generales que ya mencionamos. ¿Seguimos? Pero les decía que hay un diagnóstico externo que en muchos casos se está resolviendo con observatorios de problemáticas de sectores y o territorios subnacionales, con la definición de prioridades, con la claridad sobre oportunidades y amenazas externas, con la identificación de las problemáticas priorizadas, y entonces es sobre esta base que nosotros, digamos, seguimos por favor, se me está agotando el tiempo, tengo 5 minutos. Entonces, la adopción de sistemas de acreditación institucional, en el caso particular de la extensión, necesita, o sea, tiene todavía la posibilidad de ser creativo. Y ahí ocurre, o sea, es ideográfica, no es nomotética, o sea, no es cuestión de, no es generalizable, es cualificable el trabajo, más que cuantificable, es cualificable, aunque siempre se necesita esa doble dimensión. La promoción y desarrollo de grupos de redes de investigación es lo que viene, pero grupos de investigación sin relación con la extensión, pues tampoco funcionan. La promoción de la relación universidad-empresa, pues eso no hay que rechazarlo, pero tampoco aclamarlo. Siempre hay que tener criterios. Por ejemplo, hay todavía, por fortuna, unas poquitas empresas públicas. Si puede trabajar con empresas públicas, ¿por qué no? O si se puede trabajar con una empresa privada, pero que tenga una dimensión particular de interés general, social, eso habrá que buscarlos con lupa, pero digamos, no es una cuestión de rechazo porque sí, rechazo porque no, sino siempre con criterios de lo público, de la autonomía, de la criticidad, etcétera. Ya el doctor Omelio mencionaba lo complejo que resulta y la necesidad de lo interdisciplinario con el diagnóstico externo. Y en el último minuto, entonces, organización, las sugerencias generales son organización de la extensión no solo como sistema operativo, sino como sistema analítico,
objeto de estudio y de reflexión académica y, sobre todo, su incorporación en los planes y programas periódicos y estratégicos de la universidad. Construcción del sistema de información pertinente de la misión de la extensión. Actualización de los diagnósticos del entorno, tanto en términos sectoriales como territoriales. Identificación y puesta en marcha de programas estratégicos de integración sistémica de las tres funciones, que quizá es curricularización de la extensión hasta donde sea posible. O sea, que la universidad pública se conozca por eso. Internacionalización de la extensión. En esta relación es un sur-sur. Y ahora que estaba hablando de café, nuestro expositor, pues en café los países andinos tendrían razones para unirse. Diseño de estrategias de intervención minimizando los riesgos o impactos, ya mencioné por qué. Sistematización rigurosa de las experiencias de extensión para que haya acumulación de conocimiento y rendición rigurosa de procesos y resultados de la extensión al Estado y a la sociedad, para lo cual hay que documentar y hay que presentar resultados de impacto. Muchas gracias.